Bueno, Shalom Alejen a todos, que Abba les bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Agradecidos con Abba por permitirnos este tiempo, el que nos regala. Agradecidos con Abba por la vida, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Porque Él es bueno y porque para siempre es su raja. Bendito sea el nombre de nuestro Avinu Malkeinu Abba, porque nos permite este tiempo, nos da esta oportunidad de poder llegar a través de este medio de comunicación ante cada uno de los que van a estar escuchando, los que van a estar viendo. Ayer compartíamos acerca de la importancia de que en Shabbat pues se conmemore al Rey Yeshua HaMashiach. Justamente les decía que íbamos a hablar acerca de los 3 juicios del Cordero. Si bien lo sabemos o si bien hemos estudiado el Taná, el Nuevo Pacto, el Brit Hadasha, en el único libro de los Sheliá, de los apóstoles, que habla acerca de los 3 juicios, es en el libro de Aquil, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22 y capítulo 23 hablan acerca de los 3 juicios. Recordemos una cosa: Yeshua fue juzgado delante o conforme a la ley de la Torá, fue juzgado conforme a la ley de Israel y fue juzgado conforme a la ley de Roma. Él recibió 3 juicios, porque era necesario que así se cumpliese lo que la Torá y lo que se hablaba acerca del Mesías. Tanto en Mateo como en el libro de Juan, como en el libro de Marcos, solo encontraremos 2 narrativas: cuando estuvo con Caifás y cuando estuvo con Pilato. Mas sin embargo, solo en el libro de Lucas, en el libro de Aquil, nos encontramos cuando también Yeshua es interrogado por Herodes. Entonces es muy importante, muchos sabrán quién es Herodes. Herodes fue el causante o el hombre que a Satán usó, y abuelo reprenda, para cortarle la cabeza a Yohanan el inmersor, cuando Yohanan le exhortó y le dijo que estaba pecando delante del Eterno. Este mismo Herodes fue el que quiso dar matanza a los niños cuando se dio cuenta que nacería el Mesías, o que el Mesías había nacido. Fue cuando el Mashiach Yahshua fue llevado de Belén hacia otro lugar. Entonces, le doy esta información porque es importante que lo entendamos de quién entonces vamos a hablar. Entonces, estaba Caifás también. Caifás era el sumo sacerdote, mejor dicho, en el sacerdote de aquel tiempo, del tiempo de Yeshua. Caifás era el encargado de estar en el Beit Hamikdash, en el templo. Él se encargaba de estar en el templo reunido, donde enseñaban la Torá pues a su forma y a su manera. También nos encontramos a Pilato. Pilato era el emperador romano quien gobernaba en ese entonces Israel. Y Yeshua también fue juzgado conforme a la ley de Roma. Entonces vemos estas 3 historias y nos damos cuenta que cada uno de estos formaba o tenía un papel en todo lo que se había hecho. Entonces, si entendemos esto, vamos a comprender entonces los juicios que se levantaron contra el Cordero. Primeramente, Yeshua fue presentado ante el concilio. Recordemos una cosa: el concilio, que era el concilio de los rabinos, de los maestros de la Torá. Recuerden una cosa: ellos pagaron a Yehudá Iscariot primeramente para que entregara a Yeshua. Después usaron y pagaron a testigos falsos para que hablaran en contra del Cordero, para de esta forma ellos tener un aval de cómo querer juzgar o señalar al Cordero, al Mesías. Pero usted y yo sabemos que todo eso fue un engaño y una mentira de aquel tiempo, para querer dar y dejar el mal testimonio al Cordero. Sabemos que el Cordero, su sacrificio fue perfecto en el madero, pero él fue juzgado falsamente y él fue llevado a juicio falsamente por el concilio. Dice: cuando era de día, recordemos que la noche anterior Yeshua estaba en el Getsemaní orando, clamando, juntamente con Kefas, con Yohanan y con Jacob. Estaba con los 3 reunidos en el Getsemaní orando, cuando Judas Iscariote se presentó donde Yeshua estaba y le besó y le traicionó. Bien, eso ocurrió, yo se los he dicho muchas veces, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Ocurrió ese suceso, ese acontecimiento. Bueno, cuando fue de día o cuando fue de mañana, primeramente la Taná dice:
Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, ustedes no creerán, y también si os preguntare, no me responderán, ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre. Y dijeron todos luego: ¿Eres tú el hijo de Abba? Ellos dijeron. Él dijo: Claro que lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué más testimonio tenemos nosotros? Lo hemos escuchado y lo hemos oído. Aquí fue llevado Yeshua delante del concilio, los escribas, los sacerdotes, delante de Caifás para ser juzgado y señalado. Bien, ahora el cordero es llevado delante de Pilato. Pilato, el emperador romano, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Mesías y que él es el rey. Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: ¿tú lo dices o dices porque los principales sacerdotes lo han dicho? Y dijo Pilato entonces: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos hablaban mal, diciendo y alborotando al pueblo, enseñando por toda Judá, y comenzaron desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, ya les dije quién era Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él, y esperaba verle y alguna señal. Y le hacía preguntas, pero él no respondía nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y lo golpeó, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban en enemistad. Entonces Pilato convocó a los principales, a los gobernadores y al pueblo. Les dijo: me habéis presentado a este hombre como perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo no he hallado en este hombre ningún delito, ni aun Herodes, porque lo remetí a él, y he aquí que él dijo que no hay nada digno de muerte que este hombre haya hecho o que haya realizado. Le soltaré, pues después le castigaré. Y tenía necesidad de soltarle en una cada fiesta a un ladrón. Entonces, diciendo ellos: suéltanos a Barrabás, pues este ha sido echado en la cárcel por sedición. Entonces Pilato quería soltar a Yeshua, pero ellos volvieron y dijeron: crucifícalo. Y ellos dijeron por tercera vez: ¿qué males ha hecho este hombre? Les preguntó Pilato. Ningún delito digno de muerte ha hecho. Le castigaré y le soltaré. Pero el pueblo clamaba a gran voz que lo crucifica. Bien, vamos a ver algo aquí que es muy importante acerca de la historia. Primeramente, Yeshua fue llevado delante del concilio. El concilio habían escribas, habían los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote en aquel tiempo, que era Caifás. Estos hombres, como ya les dije anteriormente, pagaron falsos testimonios, falsos testigos para enjuiciar al Cordero. Ellos no tenían nada de qué acusarlo. Luego de eso fue llevado delante de Pilato. Pilato lo empezó a interrogar y le empezó a preguntar. Mas sin embargo, Yeshua, delante de Pilato, no fue hallado con culpable. Luego fue llevado delante de Herodes. Herodes era el gobernador israelita, o de Israel en aquel tiempo. Herodes lo quería conocer, quería saber quién era, pero Yeshua nunca le respondió. Más sin embargo, Herodes lo menospreció y lo injurió al rey Yeshua. Pero en medio de todo eso tampoco encontró culpa. Luego lo regresaron a Pilato, y Pilato no encontraba culpa en él. ¿Qué sucede en esto? Cuando Yeshua fue juzgado delante del tribunal o delante del concilio, Yeshua fue juzgado conforme a la ley de la Torá. Tenemos que entender esto. ¿Cómo fue juzgado conforme a la ley de la Torá? Yeshua era judío, él hablaba hebreo, él hablaba arameo. Yeshua era de Nazaret, había nacido en Belén, pero él se crió en Nazaret. Amén. Por consecuencia, Yeshua no solamente era judío, no solamente era nazareno, no solamente hablaba hebreo, sino que también él era maestro, rabino de la Torá.
Yeshua no solo fue interrogado falsamente por los del concilio, sino también quisieron encontrar una culpa en él. Por ejemplo, si él había faltado al Shabbat, si él había incumplido el Shabbat, si él había comido cosas impuras o cosas desagradables que están en la Torá. Si Yeshua había incumplido algo que estaba manifestado a través de la Torá. Es claro y es lógico que si el rey Yeshua hubiera faltado a algo de la Torá, su sacrificio no hubiera sido perfecto. ¿Por qué cree usted entonces que los fariseos, los sacerdotes y el sumo sacerdote contrataron testigos falsos? ¿Por qué contrataron a esta gente? Porque no había una razón veraz y clara para inculpar al Cordero. Por tal razón ellos buscaron testigos falsos para inventarse algo que no era. ¿Por qué? Porque Yeshua guardó la Torá, Yeshua guardó el Shabbat, Yeshua guardó la fiesta, Yeshua se guardó Kadosh en todos los aspectos que la Torá enseña. Bien, conforme a la Torá, Yeshua no fue hallado culpable. Ahora bien, vamos a ir a ver conforme a la ley de Roma. En cierta ocasión alguien le preguntó al Cordero, le presentó una moneda y le dijo, le debemos de dar el tributo al César, o sea, debemos pagar impuestos. Yeshua le dijo, dale al César lo que es del César y a Abba lo que es de Abba, dando claramente a entender acerca de que él no iba a ir contra ningún gobierno, porque Yeshua no iba contra ningún gobierno terrenal. Él venía contra el gobierno espiritual, el gobierno de las tinieblas, a vencer a ese gobierno, no el gobierno terrenal que en ese tiempo existía. ¿Qué sucede? Que Pilato no encontró faltas en Yeshua porque era un hombre justo, era un hombre sadik, era un hombre correcto, era un hombre íntegro, era un hombre que no había falta en él. Bueno, tercero, fue llevado delante de Herodes. Herodes era el judío gobernador de Israel en aquel tiempo, se encontraba en Jerusalén. Lo llevaron delante de él para que fuera juzgado conforme a la ley de Galilea, mas sin embargo, conforme a la ley de judío o de residente judío, Herodes tampoco encontró culpa en él. No encontró una falla, no encontró un error, no encontró nada para qué inculparlo. Mas sin embargo, los saduceos, los fariseos, los religiosos, el sacerdote y el sumo sacerdote se molestaron. Mas sin embargo, Herodes lo regresó delante de Pilato. Pilato, ya leímos en el pasaje, Pilato no lo quería crucificar. Pilato solo quería que lo azotaran y lo soltaran, porque Pilato sabía que el Cordero no era culpable de nada, y él nunca fue culpable de nada. Estos juicios que se levantaron en contra de él fueron para anular e invalidar lo que realmente Yeshua iba a hacer en el madero. Por eso usaron testigos falsos, por eso calumniaron, por eso levantaron mentiras, por eso compraron a uno de sus discípulos que tenía codicia en el corazón, que tenía avaricia en el corazón. Yahudá Iscariot era un hombre avaricioso, un hombre codicioso, y le jugó la mala jugada a la codicia y la avaricia, y por 30 monedas de plata vendió al Cordero, vendió al Mesías. Entonces vemos acá que ni delante de la ley de la Torá, ni delante de la ley de Israel, ni delante de la ley de Roma, Yeshua fue encontrado culpable, porque él se encontró, su sacrificio fue un sacrificio perfecto, su sacrificio fue un sacrificio correcto delante del Eterno. Por eso él venció al reino de las tinieblas, como dice Colosenses 2, 14 al 15. Y clavando en una estaca todo decreto de muerte que era sobre nosotros, los exhibió públicamente en el madero, venciendo en el madero hasta la muerte y muerte en el madero. Filipenses 2, 5 al 10 dice, para que en el nombre del Cordero Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que él es el Mesías para la exaltación de Abba. Entonces vemos acá que durante los 3 juicios que levantaron contra el Cordero, en ninguno de ellos se encontró culpa. Él no fue culpable, él no faltó, él no falló, él no pecó. Por tal razón debemos de saber entonces que Yeshua era un hombre judío, era un hombre que hablaba hebreo, arameo, era un hombre nacido en Israel, nacido en Belén, criado conforme a la Torá, porque si él no hubiera guardado la Torá, o sea el Shabbat, si él hubiera comido cosas impuras en aquel entonces, su sacrificio no hubiera sido perfecto. Si él no hubiera honrado las fiestas,
su sacrificio no hubiera sido perfecto, más sin embargo, porque él guardó la Torá, porque él guardó las fiestas, porque él guardó el Shabbat, porque él se sujetó a las leyes de aquel tiempo, en él no fue encontrada culpa ni delante de la ley espiritual ni delante de la ley terrenal. Conforme a las tres leyes, la ley espiritual de la Torá, la ley terrenal de Roma y la ley terrenal de Israel, él fue encontrado libre. Él no fue encontrado culpable. Por eso vemos que el sacrificio del Cordero fue perfecto. Por eso su sacrificio y su muerte en el madero fue perfecta. Porque de esta forma, él hizo lo que el Eterno le había mandado encomendar. Entonces, por eso es que usted tiene que entender, no podemos creer nosotros que Yeshua, siendo judío, hablando hebreo, naciendo en Israel, se puso a comer cerdo. ¿De dónde sacamos eso? No puede, o sea, es que usted no se lo puede imaginar. ¿Y de dónde sacan? Por ahí gente de otras denominaciones, no voy a decir nombres para que no se ofendan, porque últimamente se ofenden mucho. ¿De dónde sacan entonces que el rey Yeshua vino, murió y él santificó el cerdo? ¿Dónde dice eso? No dice eso en la Biblia, no dice eso en la Torá. Él no santificó ni el cerdo, ni la langosta, ni el camarón, ni todos esos animales que son impuros. Él no vino a santificar, él vino a santificarlo a usted y a mí. Nosotros éramos impuros, llenos de pecado, llenos de malicia, llenos de maldad en la mente, en el corazón y en el cuerpo. A nosotros es que vino a santificar el rey Yeshua, no al cerdo, no al camarón y todas esas cosas que mucha gente mal enseña. ¿Por qué? Porque no estudia. Entonces, es importante que entendamos. Si imagínese usted, Caifás hubiera dicho: Yeshua, pero es que yo te vi comiendo una chicharronada el otro día allá por Belén. ¿Sí me entiende? Y, claro, si él hubiera comido chicharrón, su sacrificio no hubiera sido perfecto. Si él lo hubieran encontrado comiéndose el camarón, el cóctel de marisco, de camarón, imagínese usted. No, es que no. ¿De dónde sacan esas cosas? Claro, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Por las costumbres, por lo que le mal enseñaron. Por eso los cerdos son felices por el lado de Israel, porque allá viven como viven tranquilamente. Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. Por eso es que él no se encontró culpa. Porque él guardó el Shabbat, porque él no comió nada impuro y porque él se guardó. Él se sujetó a las leyes de Israel y a las leyes de la Torá y sobre todo respetó a Roma. Yeshua en nada de todo lo que él hizo ofendió, sino que siempre habló y mostró la verdad como la Torá dice que tiene que ser. Entonces tomemos el ejemplo del Cordero. Aquellos que les gusta el inmundo, dejen de comer cosas inmundas. Aquellos que les gusta andar haciendo cosas que no son agradables delante de Abba, deje todo aquello que no le agrada a Abba. Y no crea usted que el inmundillo, el Cordero, lo sacrificó en el madero. El rey Yeshua no murió por el inmundo, él murió por usted y por mí. No se equivoque, él no vino, bueno, yo muero y ustedes coman cerdo. No dice eso la Torá, no dice eso el Nuevo Testamento. Para los que son nuevos y están viendo, no dice eso el Antiguo Testamento, no dice eso. Él murió por usted y por mí, por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados, no por nada de eso. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hacer la tefilá en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y si no puede dejar el inmundo, ore a Abba para que deje el cerdo, para que deje el camarón y para que deje todos esos alimentos que no le agradan al Eterno. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, Beatá, Yahweh Eloheja, Behol Levaja, Ujol Nasheja, Ujol Meodeja. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y al prójimo como a ti mismo. Yevarejija, Yahweh Beismereja, Yair Yahweh Paná Eleja, Yair Yahweh Paná Eleja Bikuneca, Isa Yahweh Paná Eleja, Beashen Lejan Shalom. Paruata Yahweh Eloheinu Meleja Olam, Asher Kideshanu Bebibotá Bexibanu. Bendito sea Yahweh. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Abba con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, hacia el prójimo como a ti mismo. Yahweh guarde tu entrada y tu salida de hoy para siempre y te dé shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que Él te bendiga y te guarde. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que nos ordenaste obedecer y guardar tus mandamientos y andar conforme a ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que bendigas a tu pueblo en las naciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén
PM. Que el Eterno les bendiga, que Abba les guarde, que Abba les proteja desde Colombia. Abba sea obrando y cumpliendo en ustedes sus propósitos, su diseño y los propósitos de su corazón. Shalom Aleichem. Bendiciones.